No dan ningún tipo de estadística. Y voy a hacer el aviso para que avisen en el grupo de WhatsApp, chicos. A ver, algunos de acá están en el grupo de WhatsApp. Avisen que mañana cierra. Y hay un montón de gente que contestó 1 o 2 cuestionarios. Así que hasta ahora creo que están habilitados para rendir 15 personas. Una cosa Qué así. fácil corregir, chico. O sea, como que va a ser muy fácil el fin de semana. Facundo, si querés venir borracho al parcial, yo no soy quien para decirte que no. Solo espero que te Mientras vaya no bien. seas un borracho agresivo o alguna cosa así que te tengamos que echar. En la clase del jueves, probablemente hasta las 3 comisiones nos juntemos en una aula. Sí, seguro. Como el jueves pasado estuvimos todos juntos, éramos 4 gatos locos. Adriano, no, yo no tengo chance de corregirte los parciales para el sábado a la noche. Así de No, no, es no. difícil. Pero el martes seguro que ya está. El martes, después del parcial, hay clase normal, Probablemente sí. acuérdense. Ahí vamos, seguramente podamos ver si entregamos la nota, depende de cuántos sean. Y hay clase de consulta porque el jueves es el recuperatorio, ¿no? Del primero, así que no pueden parar. De ahora es una maratón de física que tienen que hacer. Se me inyecta cafeína si es necesario. Bueno, ahí yo sigo esperando que compartan. Si no hago el resumen, porque no creo que venga nadie más, o espero hasta Ahí email. sí, no quería cortar la charla, ya tengo No, las está bien, cosas. dale. No, cortar la charla si estamos esperando. Estamos esperando a vos, Rocío. Ay, perdón. Oye, Ahí Javier, no sé comparto. si comparte. Eh, Yo estaba haciendo tiempo, ¿no? Claro, yo me empecé a tomar el café porque ahí ven lo que estoy compartiendo. está cargando. Bien, Muy mal. perfecto. A ver. Sí, Se ve bárbaro. muy mal. No, no. Sirve. Es una pelotita que está en A. Sí, Tiene esa forma así, cae por esa pista con forma claro. redonda. Sí. Sí, dice, se dejan caer dos cuerpos partiendo, estas son dos pelotitas diferentes, se dejan caer dos cuerpos partiendo del reposo desde una altura H. Ay, no me entiendo ni la letra. ¿Puedo Eh, hacer zoom de alguna forma? Yo acá no, ¿no? a ver, yo puedo, a ver ahí. Sí, vos ahí. Bien. Ahí, Se dejan caer dos cuerpos partiendo del reposo desde una altura H, uno libremente y el otro por un plano inclinado con rozamiento despreciable. está bien. Hacer un esquema del problema y a partir de consideraciones energéticas demostrar que ambos cuerpos llegan al suelo con la misma velocidad. Perfecto. O sea, si no hay Sí. rozamiento, ¿qué fuerzas involucradas están? En el A, simplemente el peso y la normal. Bien. Y entonces, listo, el peso es conservativo. En el otro, el peso es Sí, conservativo, que es la única que hay. sí. Entonces, lo único que tendrías que ver es qué hace la normal. Sí. ¿La normal qué hace? 90. No. Sí, bueno, siempre a 90 de Ponele. la superficie, ¿no? Sí. Así que no hace trabajo. Así que desde el punto de vista energético, ambas pelotitas le da lo mismo. Caer por una pendiente con rozamiento, sin rozamiento o caer libremente. Porque va a depender solo de qué variable, la velocidad final. ¿Cómo? ¿De qué variable va a depender con qué velocidad llegan al piso las dos pelotitas? Si hay conservación de energía, porque hay trabajo de fuerzas no conservativas, igual cero. O sea, no importa de dónde caigan, si están las dos a la misma altura inicial y no hay fuerzas no Sí. conservativas, todo va a ser lo mismo en el piso. Básicamente. Eso es Sí. desde el punto de vista teórico, no veamos las cuentas, pero desde el punto de vista energético, trabajo de la fuerza no conservativa igual cero, bueno, lo único que tengo que fijarme es qué energía potencial tiene inicialmente. Las dos tienen la misma energía potencial, así que las dos tienen que tener la misma velocidad final. Claro. No hay mucho más que darle vuelta a eso. Lo que yo no entendía acá, capaz una pregunta re burra. Acá, ¿por qué o sea, esto lo hice un cuatrimestre pasado. Ah, ¿Por qué acá puse HF por H sobre HF? no sé qué es eso. Porque lo estás calculando como el trabajo, no como una energía potencial, me parece. Porque estás usando, fíjate que arriba vos pusiste el teorema del trabajo y la energía cinética. Ujú. ¿Ves arriba, el primer renglón? Sí.
Entonces vos lo que estás ahí calculando, en realidad, supongo que sea el trabajo del peso. ¿Ves que dice P por delta X por coseno de alfa? Sí. Lo que no sé por qué el coseno de alfa S, No sé, desapareció. sí, tendría que ser 180, ¿no? Estás como tomando medio como un plano inclinado. Sí, Claro. Coso. Porque el HF no es el mismo que H, son dos variables diferentes, y estás tomando como un plano inclinado, como que ese es fíjate, es el cateto adyacente sobre hipotenusa o algo así. No sé qué Sí. cositas ahí. Yo no No, iría ni por ese idea, no, camino. por eso, no entendí nada de lo que dice, este cuatrimestre lo volví a hacer y lo hice Bueno, así, para a ver si lo puedo sacar. Y dale. no me dio esto, que en la guía dice que da esto, no me dio esto. Es que no da eso. Da Dice 2GH. esto. Raíz de Está 2GH. más feo que el anterior. Pero es raíz de 2GH. El resultado es raíz de 2GH. Sí, a De ver si me memoria, dio me eso. dice. Así que. Sí, creo que me dio, sí, me dio eso, bueno, listo, no. No sé si esto que hice está bien, me dio eso. Raíz de 2GH, Sí, es esta eso. que la hice. Es la velocidad de caída de un objeto en caída libre, es 2GH, si no hay fuerza no conservativa. Bueno, Raíz de 2GH perfecto. porque es el cuadrado de la velocidad, ¿no? Entonces, Sí, vos pusiste el trabajo de la fuerza resultante, volviste a hacerlo con energía cinética. Y sí. en realidad vos no sabés que esto es un plano inclinado tampoco. En ningún lado, al menos acá lo dibujaste como plano inclinado, en el otro no. Ojo con eso. no asumas que es un plano inclinado si Claro. no te dicen que es un plano inclinado. Sí, dice, por un plano inclinado. Ah, bueno, el Por otro está bien. deslizamiento. Pero no tenés el ángulo SHF, no sé si es horizontal o vertical. Pero bueno, olvídate hay algo más fácil. Conservación de la energía Sí, mecánica. No lo hagas por energía cinética. ok. Porque el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Vos tenés una Ujú, energía potencial arriba, una energía cinética abajo, y el trabajo de la fuerza no conservativa es cero. Donde no tenés que calcular el trabajo del peso. Pocas veces vas a tener que calcular el trabajo del peso. Porque te conviene ok, hacerlo por energía mecánica más que por energía cinética. listo. ¿Entendés? Ok. Este Sí, problema sí. es mucho más fácil haciéndolo por energía mecánica que por energía cinética. Ok, perfecto. Porque los dos parten de H, la única fuerza no conservativa que hay es la normal es perpendicular al recorrido, no hace trabajo. Listo, ya está. Es mucho más fácil. Y más fácil de justificar. Porque vos acá tenés que Claro. calcular los trabajos de los pesos No, y no no, claro, sabés sí. calcular el trabajo en realidad tenés que calcular el trabajo del peso, como te dije Ujú. algo, antes con el ángulo, esto Claro, está no sé si es bajando para abajo, o sea, está bajando, tenés que calcular el ángulo ese entre el delta XS, que va de H a H claro, final, que no sabes cuánto mide. claro, o sea, yo asumí que era cero, no, no sé por qué. No, Está mal. eso está mal, Listo. porque no es cero el ángulo. Esto se está moviendo en diagonal, ¿no? O sea, el delta X va paralelo al plano. El peso va para abajo, así que el ángulo entre los dos va a ser 90 menos el ángulo del plano inclinado. No va a Listo. ser cero. Eso está mal. Ok, perfecto. Bueno, lo voy a volver a hacer. Sí. Entonces. Por energía mecánica, es mucho mejor. Dale. Les voy a llevar las dudas al jueves porque me estoy dando cuenta que estoy planteando, me pasa lo mismo, me confundo, estoy planteando mal los ejercicios de energía, Sí, con sí. energía mecánica y energía cinética me estoy haciendo un Bueno, lío. yo les Sí, yo dije, también como que es como que me cuesta darme cuenta bueno, cuáles yo son les más dije la fáciles otra y vez una forma fácil. Si hay resorte, ese no hay duda, ¿no? Ese Claro, ese está estamos de claro, es el acuerdo. más claro de sí, todos. sí, Sí. Claro, ahora, mecánica. cuando no hay resorte, los dos van a hacer lo mismo, nada más que en este caso, que no hay fuerzas y que a vos particularmente van a ver que hay muchos ejercicios de parcial que le preguntan el trabajo de todas las fuerzas y que después preguntan cosas de velocidades. Esa es la clave. Vean lo que les mandé, que hay un Mis montón de problemas eran con ejercicios. eso, cuando tengo que despejar, en 2 o 3 ejercicios que tengo que despejar velocidad, y creo que me arranqué por energía mecánica y tendría que haber ido Claro, por otro no. lado. Porque seguramente ese ejercicio te dice, calcula el trabajo de todas las fuerzas y diga con qué velocidad llega el objeto después de 10 metros. O algo así, son todos iguales los ejercicios. Tal cual. Entonces, vos tenés que calcular el trabajo de todas las fuerzas y ahí te conviene ya directamente. Si a vos te piden el trabajo de todas las fuerzas y no de solo las fuerzas conservativas, ya te están guiando a que tenés que calcular el trabajo del peso de la normal. No importa si son... No te dice, calcula el trabajo de las fuerzas no conservativas.
te dice calcular el trabajo de todas las fuerzas involucradas, sean conservativas o no. Eso ya es una pauta de usar el teorema del trabajo total. Porque vos vas a calcular todos los trabajos y ya vas a tener la variación de energía cinética si calculas todos los trabajos. Si a vos te dice un Tengo que hacer el enunciado, diagrama de cuerpo libre y todo eso. claro, si a vos te dice un enunciado, calcularme el trabajo de las fuerzas no conservativas solamente, y lo más probable es que después hagas energía mecánica, porque no te están pidiendo el trabajo del peso. Pero si a vos te dicen de todas las fuerzas, esto es clave, chicos, tienen que ponerlo, incluso acuérdense que yo los dije, si le piden el trabajo de todas las fuerzas, hasta la normal que haga trabajo cero, tienen que decir cuánto vale. El trabajo de la normal es igual al cero, el trabajo del peso es tanto. No importa si son conservativas o no conservativas, tienen que decir en el parcial el trabajo de todas las fuerzas involucradas. Y esa es la forma más fácil de darse cuenta por qué teorema tienen que ir. Porque una vez que tienen todos los trabajos calculados, calcular la variación de energía cinética es directo. Es sumar todo lo que hicieron en el punto A, porque somos muy poco originales para los ejercicios. Va a haber seguramente alguien que empuja algo, va a haber un rozamiento, va a haber una normal, va a haber un peso. 4 o 5 fuerzas van a tener que calcularle el trabajo. De las cuales varias por lo general son cero, porque generalmente, no sé, o se empuja un coso por el plano inclinado, entonces la normal es cero, pero sí hace trabajo el peso en un plano inclinado, acuérdense. Ahora, si es sobre un plano horizontal, la normal y el peso harán cero siempre el trabajo, entonces seguramente hay alguien empujando y un rozamiento. Entonces tienen que calcular 4 o 5 trabajos. Y después le va a preguntar, bueno, ¿con qué velocidad terminó Juancito de empujar el sillón de la casa? Y ahí suman todo y le da la radiación de energía cinética y sacan la velocidad. La otra es que le den 2 velocidades. Cuando ustedes le dicen, tengo este objeto que se movió de acá a acá, de A a B, y partió de reposo y salió con 10 metros por segundo, también tendrían que ver, si le preguntan el trabajo de alguna fuerza, es por teorema de trabajo y de energía cinética. Porque ustedes van a poder calcular el trabajo de varias fuerzas en general, pero no de una. Por ahí le dice, Juancito empujó el sillón, no sé cuánto es el rozamiento, pero sí sé la velocidad inicial y final. Entonces, con eso puedo sacar el trabajo de todas las fuerzas. Y si no tengo la de rozamiento, despejo la de rozamiento del trabajo de todas las fuerzas. Por eso, vean lo que le mandé, chicos, que hay muchos ejercicios resueltos y van a ver que somos poco originales en los parciales. Yo tenía otra técnica cuando rendía esto, Bueno. que era mirar las fuerzas. Antes de hacer ningún problema, miro las fuerzas que están y veo qué trabajo hacen. Cuando tengo que únicamente hay trabajo del peso, como en este problema, que solamente tengo fuerzas conservativas haciendo trabajo, sí o sí me voy a la de mecánica. Porque sé que tengo un cero del otro lado y no hay cosa más bella que trabajar con un cero del otro lado. Porque se solucionan muchos problemas. Claro, como en este caso que acá Rocío no te tenía que dar el trabajo del peso en vez de calcular la energía potencial gravitatoria. No, cualquier cosa. La energía por lo potencial general- gravitatoria es muy fácil, acuérdense. Y por lo general, en los de mecánica, a la suma aparece una fuerza no conservativa, que es muy fácil calcular el No, trabajo. dos también. Porque Por lo generalmente general, hay algún sí. rozamiento y alguien empujando o alguien tirando. ¿viste? pero muy rara vez son trabajos muy definidos, muy fáciles de calcular. No es algo tan complicado. Cuando se vuelve muy fácil hacerlo, calcular un trabajo, yo sospecho por mecánica. Bueno, Esa era Rocío, mi... déjame de compartir. Dale. Yo voy a compartir una pantalla y voy a hacer un mini resumen. No vino nadie más, ya son y 38. A lo sumo queda grabado ese pedacito. Esto generalmente lo hago en el pizarrón, pero bueno, como no tengo la pizarra mágica. Esto es un resumen, repaso de todo lo que va a padecer en el segundo parcial y que ustedes al día de hoy ya deberían saber todo esto. Lo primero que vimos después del primer parcial fue movimiento circular uniforme. Esa fue la primera clase. ¿Se acuerdan? O sea, esto de acá. Uy, esperen que, no sé, se está viendo la pantalla, ¿no? Es movimiento circular uniforme, que era un movimiento que se movía de forma circular precisamente y que la velocidad en módulo, acuérdense que es importante, en módulo era constante.
No así el vector velocidad porque iba girando punto a punto siempre como es la velocidad en un movimiento circular uniforme respecto de la circunferencia. ¿Alguien se anima? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo la llamábamos a esa velocidad? Tangencial. Bien, es la velocidad tangencial porque siempre va tangente. ¿Qué dice? Ahí. ¿Por qué no me deja? Ahí. Quiero tener el chat por las dudas acá al costado y no me deja. Entonces, la velocidad es tangencial siempre de módulo constante. O sea, si a ustedes, por ejemplo, en el parcial le dice, ¿cómo es la velocidad del movimiento circular? ¿Es uniforme? Y ustedes tienen que contestar, no. La velocidad como vector no es uniforme. Lo que es uniforme es el módulo de la velocidad. No caigan en la trampa. Igual no tomamos preguntas teóricas, pero alguna vez aparece algo que es cuasi una pregunta teórica. Después definimos la velocidad angular, que era un buen parámetro para algo que se movía en movimiento circular, porque usábamos, en vez de distancias para medir, nos convenía usar ángulo, por la simetría que tenía el movimiento, que nosotros cuando las cosas son de forma circular, podemos medir ángulos muy fácil. Entonces definíamos el omega, que era la velocidad angular, que era cuánto ángulo recorría en cuánto tiempo. Una velocidad en metros, una velocidad en radianes. ¿Se acuerdan? Que da 1 sobre segundo porque radian no es una unidad física. Las unidades de la velocidad angular son 1 sobre segundo. Y después, como teníamos la velocidad tangencial, que era constante, y definíamos la velocidad angular, las relacionábamos con estas dos fórmulas de acá. Acuérdense. Esperen, ¿qué dice? La velocidad tangencial era proporcional a la velocidad angular y qué tan lejos estoy del centro. Esta propiedad es muy importante porque acuérdense que yo me puedo mover objetos que están vinculados de alguna forma, que giran juntos, por ejemplo, gente parada en una calecita que no se mueve, sino que está girando con la calecita, todos tienen que tener la misma velocidad angular. Pero la velocidad tangencial va a depender de cuán lejos o cerca estoy del centro. Acuérdense que cuando más lejos estoy, más distancia tengo que recorrer al mismo tiempo. Y dimos el ejemplo de las pistas en las Olimpiadas de los que corren en pistas redondas de atletismo, que no salen todos del mismo punto porque el que va por el medio de la pista, o sea, lo más centrado a la pista, tiene que recorrer menos distancia. Entonces, si saldrían todos juntos, ganaría ese siempre. Bueno, acuérdense esta propiedad. A medida que me alejo del centro, si bien la velocidad angular es la misma, yo tengo que ir aumentando la velocidad tangencial. Y despejando de ahí sale la otra. Y después vimos la dinámica, para terminar con movimiento circular, vimos la dinámica de qué fuerza era necesaria y qué propiedades tenía la fuerza para que sea un movimiento circular uniforme. La propiedad que tenía que tener la fuerza era que sea una fuerza centrípeta, o sea, y que esa fuerza genere una aceleración siempre en sentido radial, siempre tirando al centro. Si la fuerza y por tanto la aceleración no fuera radial, no sería un movimiento circular uniforme, porque le estaría cambiando la longitud al vector, velocidad. Entonces, la única forma de que un vector no cambie su longitud es aplicarle una fuerza, o sea, que una velocidad, que es un vector, no cambie su longitud, es aplicarle una fuerza en todo momento perpendicular a ese vector. Si yo no le aplico una fuerza perpendicular, la longitud del vector va a cambiar porque se va a acelerar en uno de los sentidos. Entonces, acuérdense, la aceleración centrípeta siempre hacia el centro, y la habíamos descrito como velocidad por omega, habíamos hecho algunos dibujitos de eso, de por qué algo perpendicular, y cómo hacía para que la velocidad cambie sin que cambie la longitud y qué efecto tenía. ¿Se acuerdan que habíamos hecho con 180 grados, después con 90, y vemos que a medida que nos íbamos aproximando, la aceleración siempre daba que era v por omega. Es una propiedad matemática que no justificamos. Eso es lo que vimos la primera clase después del parcial, movimiento circular uniforme, todo este lado. Va a haber, como dijimos siempre, vean los parciales que le envié, un ejercicio por lo general es de este tema, solito o mezclado con gravitación. Lo importante y lo que le van a pifiar mucho y lo que tienen que tomarse 5 minutos en el parcial porque el tiempo le va a sobrar, es ver qué datos le da el enunciado. Porque generalmente o se habla de una frecuencia y un periodo, que los definimos cuando vimos movimiento circular, y ustedes generalmente las confunden por algún motivo
particular, confunden o no saben cuál usar, o usan uno y después lo cambian al otro. Entonces, acuérdense, el periodo es cuánto tarda en dar una vuelta. Si a mí me dice, este objeto tarda 3 segundos en dar una vuelta, no pueden usar eso como frecuencia, porque es exactamente lo contrario. O sea, sean muy metódicos y tómense ese minuto de, a ver, es frecuencia, veamos, es frecuencia, la unidad de esto, ¿está bien? ¿Me dice cuánto tardó en dar una vuelta o me dice cuántas vueltas dio de un tiempo que es la frecuencia? Ese es el error más común, y Celeste no me va a dejar mentir, que cometen acá. Acá sistemáticamente le pifian a la frecuencia y al periodo cuando nosotros le damos el enunciado. O sea, lo más difícil creo que es eso de estos problemas. Entonces, acuérdense que el periodo y la frecuencia son inversas. Controlen las unidades si tienen problemas. Y acuérdense que la frecuencia se escribía en Hz. Eso también es un dato. Si a ustedes le dice que un objeto está girando con 2 Hz, ya está. Si me dan unidades de 2 Hz en el enunciado, son frecuencias, no hay duda. No pueden usar eso como periodo, lo he visto. Créanme que lo he visto. Que le damos, esto gira a 2 Hz y usan eso como periodo. Entonces, muy perdidos estaban. Entonces, acuérdense que si un enunciado dice, son tantos Hz, listo, no hay duda, frecuencia. La inversa de eso es el periodo. Hacen 1 sobre eso, es el periodo. Y si quieren trabajar con movimiento circular, acuérdense que trabajamos con velocidad angular, porque acá lo que aparece es la velocidad angular, no la frecuencia. Y como la frecuencia es cantidad de vueltas por unidad de tiempo, y la velocidad angular es ángulo por tiempo, como una vuelta son 2 pi radianes, aparece esta relación de omega por f. Acuérdense que hay un 2 pi de diferencia entre la frecuencia, que está en Hz, y los omegas que no están en Hz. La velocidad angular se mide en 1 sobre segundo, no en Hz. Eso es todo movimiento circular. Solo. Lo que se llama movimiento circular uniforme puro. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Esto, el periodo, ¿puede ser medido en otra cosa que no sea segundos? ¿O era solamente en segundos? No, puede ser en cualquier tiempo. Porque yo te puedo decir, tarda 2 horas en dar una vuelta. Es un periodo, en vueltas. Vos lo tendrás que convertir a segundos para hacer bien las cuentas. Acordate que eso es importante. Que las cosas estén en metros, segundos, kilogramos. Pero yo te puedo decir, tengo una calecita que tarda 3 minutos en dar una vuelta. Y bueno, es el periodo, porque tarda 3 minutos, es un tiempo, y se da 60 por 3. O sea, 180 segundos en dar una vuelta. Pero un periodo, Claro, desde el punto de vista físico, es tiempo que tarda en dar una vuelta. Después la unidad la acomodo a lo que me dice la matemática que yo necesito. En cambio, frecuencia ya tiene una unidad de Hertz. O sea, yo no te voy a poder dar, no te voy a decir por lo general que una frecuencia son, no sé, 1 sobre 60, 1 sobre 3 segundos. O no sé, 1 sobre 1 hora. Es raro hablar así. Que la unidad que aparezca dividiendo el Hertz es 1 sobre segundo. Yo no te puedo dar una frecuencia en algo que no sea Hertz en principio. Lo más común, chicos, que van a ver es que aparece el RPM, que aparece en algunos ejercicios, que esto es una unidad que nosotros no usamos, que son revoluciones por minuto. De acá yo puedo sacar tanto frecuencia como periodo. A ver, si uno lo lee muy así directamente, el RPM sería una cantidad de periodo, ¿no? Porque me dice, ¿cuántas vueltas da por una unidad de tiempo? Que en este caso es el minuto. Así que eso directamente podríamos considerarlo como un periodo. Si a mí me dice 60 RPM, el periodo son 60 revoluciones por minuto. El problema es que en esa unidad no me sirve. Así que yo lo tengo que convertir a revoluciones por segundo, que es dividiendo 60, esa es fácil. O de ahí lo que hago es, si tarda 60 segundos en dar, si tarda 60 segundos en dar tantas vueltas, en un segundo cuántas vueltas da. Y eso es frecuencia también. De acá puedo sacar frecuencia y periodo muy fácil con regla de 3. Así que, pero si no, esto ya es una unidad de periodo, que si ustedes la dividen por 60, no, perdón, esta letra no me está saliendo nada. Esto da un tau. Sobre la multiplicamos 60, por 60, ¿no? No, porque es tantas vueltas por minuto. En un minuto son 60 segundos. Si yo quiero saber cuánto hacen en un segundo, que es el... Ah, en un segundo, claro, está bien, perdón.
O sea, acuérdense que las unidades tienen que estar en segundos. Pero de ahí sacan las dos, no importa, hagan la regla de 3, practíquenlo. 33 RPM, a ver qué son, tanto frecuencia, tanta. Y una es la inversa de la otra, así que dependen básicamente de cómo hacen la regla de 3. O sea, la regla de 3 es, yo tengo, no sé, 33 revoluciones por minuto. Eso es en 60 segundos. Digo, bueno, si yo quiero en un segundo, esto voy a sacar frecuencia. Si yo quiero una vuelta, voy a sacar pedido. Depende de qué lado ponga lo que yo defino y la X en la regla de 3, voy a poder sacar uno y otro. Esa es una de las cosas más complicadas que pueden encontrar. No hay mucho más. Pero, contestando la pregunta, yo te puedo, y es muy común en cosas con gravitación, que te diga que algo orbita con 90 minutos, que es una altura estándar de los satélites. Más o menos aquí, entre 500 y 600 kilómetros, los satélites de órbita baja, que son los de los más comunes que tenemos, tardan 90 o 100 minutos en dar una vuelta. Entonces uno dice, el periodo son 90 minutos. Vos lo tenés que transformar a segundos. Bueno. Ok, perfecto, mil gracias. De nada. Siguiendo con lo que vimos, después de que vimos esa clase de movimiento circular, vimos gravitación. Gravitación era una nueva fuerza, que en realidad vimos que era la fuerza que genera la aceleración de la gravedad, que nos da el peso, pero que ya no la podemos considerar constante porque vemos que depende de la distancia entre los dos objetos. Entonces, si bien sigue siendo válido que la fuerza gravitatoria es igual al peso, ahora ya no es constante, o sea, en todo momento. Si yo me alejo mucho de la Tierra, acuérdense que definimos que la gravedad, la aceleración de la gravedad era 9,8 en cercanía de la Tierra. Si yo me voy mucho más arriba de 100 kilómetros, empieza a disminuir. En realidad disminuye continuamente, pero cuando estamos cerca de la Tierra disminuye muy poco. Es algo que me mueva muy lejos de la Tierra. Me tengo que ir a muchos cientos de kilómetros para que la gravedad baje realmente. Y esta es la fórmula, básicamente. Sí. Acuérdense que era fácil, ¿no? Teníamos una constante de gravitación universal, que era una constante que me definía las unidades, básicamente. Los newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados, eso me define en qué unidades tiene que estar la masa y el radio de abajo. Acuérdense que la distancia se mide de centro a centro de objetos. Ese es un error común. Si yo tengo un planeta y quiero ver la distancia que tiene otro objeto para calcular esta fuerza, la distancia es de centro a centro. Para nosotros todavía los objetos no tienen volumen. Toda la masa está concentrada en un punto. Entonces, si yo quiero saber la fuerza entre la Tierra y la Luna, van a ser 2 puntos, y la distancia, no importa los tamaños de esos planetas, la distancia de centro a centro. Y eso es una fuerza como las que vimos en todo momento de Newton. Es un vector que va en dirección del vector que une los dos centros, o sea, esta línea recta de acá. Una consulta, Javier. Entonces, siempre que nos den en un ejercicio que diga, no sé, la distancia entre el satélite y el planeta es tanto, ya no hay que calcularla, o sea, ya está calculado de centro a centro. Sí, sí, te dicen eso, pero ojo que es muy común que tengan la altura sobre la superficie del planeta, que es como medimos nosotros. Cuando yo digo que un satélite orbita a 600 kilómetros, orbita a 600 kilómetros de la superficie, pero del centro de la Tierra hay que sumarle el radio de la Tierra. Ojo, está bien. Puede pasar que nos den... Pueden pasar que te den directamente el radio de la órbita, o sea, planeta acá, satélite acá. O que te dice digan, radio de centro a centro. Claro, el planeta está acá y yo te doy solo el H. Te tienen que dar el radio del planeta, o te pueden pedir el radio del planeta como incógnita, ¿no? Perfecto. Tengo un satélite que orbita a 600 kilómetros de la Tierra y cuyo periodo es tanto. ¿Qué tamaño tiene ese planeta? Porque puede ser que no sea la Tierra, ¿no? Es muy común también que inventemos planetas que no sean el planeta Tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Y después habíamos visto 2 casos particulares con gravitación. Había 2 grandes grupos de problemas. Uno que era, si yo estoy quieto sobre la superficie de la Tierra, o sea, lo único que me hago es moverme en línea recta hacia arriba, y no estoy hablando de que orbito o doy vueltas alrededor del planeta, sino que me subí al Empire State y me tiré, o subí con un globo aerostático 100 kilómetros,
o estoy volando en un avión, pero que no es un movimiento circular, que no estoy orbitando alrededor del planeta, sino que estoy volando, digamos, sobre la superficie del planeta, yo estoy volando acá, me pueden preguntar, bueno, este avión vuela a 150 kilómetros de altura, ¿qué gravedad tiene ese objeto? Ese objeto, si bien se está moviendo, no es un movimiento circular. Entonces ahí voy a calcular, lo que voy a decir, ese es el caso donde puedo decir que el peso es igual a la fuerza gravitatoria secas, o sea que mg es igual a la fuerza gravitatoria, entonces puedo calcular la aceleración de la gravedad que nosotros consideramos 9,8 cerca de la Tierra, pero que ahora va a ir disminuyendo a medida que yo me aleje, porque depende de la distancia a la que yo estoy, este h de acá abajo. ¿Lo ven? Ese h es el que me va diciendo, a medida que yo me alejo más, va a bajar. Entonces a mí me pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuándo la gravedad, a qué altura la gravedad se hace una décima parte de lo que es a la superficie de la Tierra? Entonces, si a la superficie de la Tierra consideramos gravedad 10, yo voy a poder calcular una altura donde la gravedad sea 1, porque es una décima parte. Hay muchos ejercicios que son así, sin movimiento circular. Y el otro gran caso es, bueno, órbitas, cosas que giran alrededor de planetas, de lunas, satélites o de soles, o lo que sea, cualquier cosa planetaria, vamos a decir, bueno, vamos a aproximar esas órbitas por movimiento circular. Entonces vamos a decir que la fuerza centrípeta que mantiene a ese satélite, ese planeta, esa estrella, ese lo que sea, girando alrededor del planeta central, estrella o lo que sea, es la fuerza gravitatoria. O sea, la fuerza centrípeta que necesita un movimiento circular para girar, que era la que habíamos visto acá. Ahora lo que digo que es la fuerza gravitatoria porque no hay nada que los una. Obviamente no hay una soga entre el centro del Sol y nosotros que nos está dando una tensión y nos hace girar. La única fuerza que nos hace girar es la gravitación entre el Sol y nosotros. No hay nadie que nos esté empujando, no hay una soga, no hay una mancuerna, o sea, una clavija o algo que nos sostenga y nos esté moviendo circularmente. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso, siempre acuérdense que es igualar la ecuación de gravitación a la de aceleración centrípeta. Eso va a ser siempre. En esos casos, generalmente, como decía antes, si yo les doy el periodo de revolución de un satélite, yo lo que voy a tener es omega, básicamente. Porque acuérdense que omega también es, si 2pi f es omega, 2pi sobre tau, también es omega, porque es uno a la inversa del otro. Entonces yo te digo, se mueve con 90 minutos la órbita, yo ya tengo la velocidad angular. Si tengo la velocidad angular, ya tengo mucha información del movimiento circular. Y aparte sé cuánto vale la gravedad, porque tengo esta fórmula de Newton. Siempre van a tener que igualar esto a alguna forma escrita la velocidad, o sea, la aceleración centrípeta. Ya puede ser así. Y acuérdense que es importante que el radio de giro es el radio de la órbita. Muchas veces se olvidan esto, ¿no? El h. O ponen solo el h. Háganse el dibujito. Si yo tengo una órbita, tengo un planeta, háganse el dibujito. ¿Cuál es el radio de giro? Es hasta el centro del planeta, lo que dije recién. No se coman eso. La cantidad de casos de gente desaprobada, porque de un lado de la ecuación puso R más H, y del otro lado solo puso R o solo puso H, no se dan una idea. Error pavo. O sea, de que si de un lado yo estoy calculando la fuerza entre dos objetos, gravitatoria, y tengo que considerar la distancia entre esos objetos, el que está girando tiene la misma distancia al centro de ese objeto. No le puedo cambiar el radio de giro, porque si no, no sería igual fuerza gravitatoria a fuerza centrípeta. Ojo con eso. Entonces, lo más común es que un ejercicio sea de movimiento circular puro, de los primeros casos, donde me pregunten velocidades angulares, tangenciales, pedidos, no sé qué, y después haya un ejercicio que mete gravitación. Y puede ser o bien de gravitación directamente estática, como el último ejercicio de la guía, ese que resolvió Celeste, que decía cuándo, cómo era, que era una línea, ¿se acuerdan? Minúscula, Celeste, que te gusta a vos. Bueno, El problema 17. claro, que dice, ¿qué distancia, cuándo? ¿Cuánto tiene que ser la masa que el Sol para el que un año en la Tierra sea la mitad? Algo así. Listo, así. Le podemos tomar algo de ese estilo, o le podemos preguntar a qué altura la gravedad se hace un tercio, o cuánto es la gravedad de un planeta que tiene 10 veces la masa de la Tierra y 10 veces el Sol, 10 veces el radio. Entonces ustedes tienen que comparar, definir la gravedad de la Tierra, definir la gravedad del planeta y ver qué igualdades hay. Todo eso van a ser cosas como este caso, ¿no? Así usando directamente la ecuación
y no va a estar metido en movimiento circular. La otra posibilidad es que les toque uno de circular puro y uno de circular y fuerza gravitatoria. Por eso les mandé los parciales hace un ratito, se los puse en el chat para que vean todos los modelos de ejercicios que hay, porque tampoco son tantos. ¿Alguna pregunta hasta acá? De gravitación y movimiento circular. Eso es medio parcial. Hay uno y uno, seguramente. Uno que involucre gravitación y uno que involucre movimiento circular. Seguro. Acuérdense que de esos dos, sí o sí tienen que hacer uno. Lo bueno es que acá, a diferencia del primer parcial, son como dos temas metidos en dos problemas. En el primer parcial teníamos todo cinemática, que podía hacer cualquier cosa y tenían que aprobar uno. Acá van a tener seguramente uno de circular y uno de gravitación. Así que elijan el que más les guste. Y a ver si me puedo mover. Bueno, y después, cuando terminamos con esa parte, comenzamos con lo que se llama el gran tópico, que es trabajo, energía y teoremas de conservación de la energía. Todo eso está metido en la segunda parte del parcial y es el fin de la materia. Habíamos definido el trabajo mecánico como la transferencia de energía que hace una fuerza a un objeto. ¿Se acuerdan que el trabajo era transferencia de energía? Y que dependía de los dos vectores, del vector de movimiento, o sea, hacia dónde me estoy moviendo y cuánto me estoy moviendo, y el vector fuerza. Como nosotros no sabemos trabajar con vectores, lo que es el producto escalar entre los vectores, lo definimos el trabajo como el módulo del vector fuerza, el módulo del vector dirección de movimiento, que es una longitud en metros, por la dirección que hay entre esos dos, que es esto de acá. Acuérdense que lo expliqué hace un ratito a Rocío. Este ángulo es entre el delta X y el F. Eso es el trabajo mecánico. Yo les hablé de otros tipos de trabajo químico, no sé qué, pero bueno, nosotros solo vimos el trabajo que hacen las fuerzas. Y en particular, acuérdense que esta fórmula la puedo aplicar si es un trabajo. ¿Cómo tiene que ser la fuerza para aplicar esta fórmula? ¿Qué característica tiene la fuerza? ¿Cómo es? ¿Cualquier tipo de fuerza? Muy bien, Agustín. Esta es la definición de trabajo de una fuerza constante. De otra fuerza, acuérdense que la forma que teníamos de calcular el trabajo de una fuerza, ¿cómo era? ¿Alguien? Che, no puedo hacer zoom para atrás. ¿Alguien se acuerda? Si yo tengo una fuerza que no es constante, ¿qué hacía? ¿Cómo calculamos el trabajo de la fuerza elástica? Cri, 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 cri. Si le tomamos eso el sábado, los matamos. ¿Se acuerdan que yo les hice el dibujito de la fuerza elástica, que era una fuerza lineal en diagonal? Dije, bueno, si esta es el desplazamiento y esta la fuerza, les dibujé los dos ejes. ¿Qué hacía yo? ¿Para qué hablo yo si no me escuchan, no? ¿Cómo había calculado el trabajo de esta fuerza elástica? ¿Qué hacíamos con este gráfico? Chicos. Era todo lo que estaba por debajo del Bien, muy bien. Era el área, ¿no? Yo calculaba el área. área, Ahí está. El área de esto era el trabajo de esa fuerza, cuando está fuerza en función de la distancia. Y acuérdense que eso nos había dado el trabajo que hacía la fuerza elástica, que era un medio de K. El un medio que era un triángulo. K por delta X era la fuerza acá en este punto, ¿no? Porque la fuerza elástica era K por delta X, y como todo el triángulo es base por altura, lo volví a multiplicar por este delta X de acá y me quedaba al cuadrado. Y el 1 medio viene de que es un triángulo. Si a ustedes le preguntan el trabajo de una fuerza no constante, tendrían que hacer el dibujo y ver si pueden calcular geométricamente ese trabajo, porque no tenemos el trabajo de una fuerza no constante con una fórmula linda como esta. Bueno, ese mismo día habíamos definido la energía cinética. ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, el trabajo
lo defino así, con sus unidades, y también habíamos definido la energía cinética, que era una clase de energía que dependía de cuán rápido se movía el objeto. Era una energía intrínseca que tiene un objeto que tiene alguna masa, y si estoy quieto no tengo energía cinética, si me estoy en movimiento definimos que eso tenía que tener más energía porque estaba en movimiento. Porque le hicimos un trabajo y lo pusimos en movimiento, le transferimos energía a ese objeto. Entonces esas son las energías que habíamos definido en la primera clase de energía, y habíamos dicho que el trabajo de muchas fuerzas que hacen a un objeto es igual al trabajo de la fuerza total. O sea, yo puedo ir de un lado de la ecuación, si tengo 10 fuerzas, le calculo el trabajo por cada una por separado, lo sumo, tiene que ser igual a que si primero sumo todas las fuerzas y saco la fuerza resultante y le calculo el trabajo. O sea, vale de los dos lados, que es esto de acá. Acuérdense, ¿no? Que yo puedo hacer suma de trabajos o suma de fuerzas y después calcular el trabajo. Depende cómo les convenga a ustedes o qué datos tengan. Por ahí muchas veces van a tener 3 o 4 trabajos y uno no lo saben, pero con el teorema del trabajo total pueden saber el trabajo total y despejan el trabajo de la fuerza que no saben. Y después en la clase siguiente vimos este teorema, que es el que estuvimos hablando hace un ratito, que es el teorema del trabajo total, o sea, de todas las fuerzas aplicadas a ese objeto, le van a hacer un trabajo y le van a entregar o sacar energía. En la resultante de ese trabajo va a decir cuál es la energía cinética final respecto de la inicial que tenía ese objeto. O sea, el trabajo total me define la variación de energía cinética de un objeto. Es el primer teorema que vimos. Que les dije que generalmente hay ejercicios de parcial donde me preguntan el trabajo de todas las fuerzas y después me pueden preguntar, por ejemplo, con qué velocidad se está moviendo al final de una determinada longitud. O me preguntan el trabajo de todas las fuerzas, pero una no la puedo calcular, pero me dan las dos velocidades. Me dice, este objeto salió del reposo y terminó con 10 metros por segundo. Entonces puedo calcular esta variación de acá de energía, por ende voy a tener el trabajo total, y de ahí voy a despejar el trabajo de las fuerzas que no sepa. Esos son clásicos de tomar en parciales también, fíjense en lo que les mando. Este teorema es útil en algunos casos, pero después vimos que este teorema se podía reescribir si definíamos algunas propiedades de fuerzas especiales que tiene la naturaleza, que son lo que llamamos fuerzas conservativas. Hablé casi 2 horas de las fuerzas conservativas, definimos propiedades de las fuerzas conservativas, y en base a eso definimos potenciales en vez de trabajos. Dijimos, bueno, el trabajo de una fuerza conservativa la puedo escribir como un potencial energético, energía potencial, dijimos, que está ahí de forma latente, no es energía cinética. Yo quizás entrego energía a un objeto y no le estoy cambiando su estado de movimiento, o sea, no le estoy agregando o sacando velocidad, pero sí le estoy dando algún tipo de energía que almacena internamente el objeto. Entonces lo que hicimos es, a partir de este teorema, definir, pues esperen que me quedó, separar el trabajo de acá, de este teorema, quedan 2, o sea, quedan todas las fuerzas y lo separamos en 2, en lo que son las fuerzas no conservativas, que son las fuerzas comunes, y las fuerzas especiales, estas conservativas. Y habíamos escrito entonces un nuevo teorema que hablaba de el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Siendo la energía mecánica la suma de la energía potencial gravitatoria, que viene del potencial gravitatorio, que es la fuerza peso, es una fuerza conservativa, la energía potencial elástica, que es la fuerza elástica, es una fuerza conservativa, y la energía cinética. Las únicas fuerzas conservativas que vemos en este curso son la elástica y la gravitatoria. Todas las demás fuerzas, ¿cómo son entonces, chicos? Clic, 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 clic. No conservativas. O sea, si a mí me preguntan qué fuerzas en este objeto son no conservativas, veo todas las que hay, saco el peso, saco los resortes, y todas las demás tienen que ser no conservativas. No importa si alguien está empujando, si es una soga, si es un rozamiento, si es una máquina que me hace fuerza, si es una polea. Todas son fuerzas no conservativas. Y habíamos definido los potenciales gravitatorios. Esperen que hago esto. Habíamos definido el potencial gravitatorio como algo que tenía que ver con el peso, pero que finalmente solo dependía de cuánto lo levanto desde un h0 que yo definía arbitrariamente. Entonces era mucho más fácil usar el potencial que tenía esta
propiedad de depender solo de una condición geométrica y no del camino que yo hago para subir o bajar un objeto. ¿Se acuerdan eso que fuimos de A a B por un camino, volvimos por el otro? Cambiamos el camino y siempre daba lo mismo. Lo único que me hacía trabajo era la altura. Entonces, así definimos el trabajo de la fuerza-peso como un potencial gravitatorio, que es más fácil. Con lo elástica lo hicimos con el gráfico que mostré hace un ratito. Dijimos, no sabemos calcular el trabajo de una fuerza no constante, porque esta fuerza no es constante, ¿no? Porque depende de cuánto lo estiro o no. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo calculamos ese potencial? Bueno, lo hicimos a partir del trabajo que hace esa fuerza con el gráfico. Y ahí calculamos la energía potencial elástica, que solo dependía de cuán alejado estoy de la posición de equilibrio o de longitud igual 0 de ese resorte. Eso es todo lo que vimos en la segunda parte de la materia. Repito, en lo general va a haber un ejercicio donde van a tener que aplicar un teorema y otro ejercicio donde van a aplicar el otro teorema. Como son el mismo teorema reescrito, a veces les va a costar darse cuenta, y a veces van a poder hacer un ejercicio usando cualquiera de los dos. Ahí depende de su práctica cuál les conviene usar, cuál sale más fácil, y según lo que pregunte el enunciado, les va a convenir usar uno u otro, como hablamos con Celeste al principio de la clase. Eso es todo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta que les haya quedado, que se hayan dado cuenta ahora, que hable algo de un teorema que no saben, o del otro teorema, o de las energías, o de los potenciales, energía mecánica? Acuérdense esto de escribir en cada punto las tres y decir, bueno, tengo o no tengo, tengo o no tengo. No se olviden una porque se la comieron y no pensaron si estaba arriba del cero o no. Párense en un punto y digo, ¿qué tengo en este punto? ¿Hay un resorte? No, listo. ¿Me estoy moviendo o no me estoy moviendo? No me estoy moviendo, listo. No tengo cinética, no tengo... ¿Estoy más arriba del cero de H que yo definí como UG0, ¿se acuerdan? Que yo siempre ponía el cero de potencial gravitatoria. ¿Estoy más arriba? Sí, entonces tengo que tener ese término. ¿Estoy al nivel 0? Entonces tengo 0. Hagan ese pequeño trabajito porque les va a facilitar la vida. Bueno, y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Me preguntaron a mí, un compañero que no pudo estar, me preguntó algo al respecto de los parcialitos. ¿Qué parcialito? Me preguntó el tema de hasta cuándo se podían rendir, si hoy a las 23:59. No, mañana a las 22. Yo el jueves en clase voy a saber quién puede rendir y quién no. Claro, perfecto. El jueves a la mañana, o sea, ya están cerrados los cuestionarios. Venía muy poco, viene muy mal el tema ese, o sea, les queda todo mañana. Ya hoy a la mañana abríenle hoy. Si alguno entraba podía hacer todos. Y ahora me podría fijar a ver cómo venimos con ese tema, pero no creo que vengamos muy bien. El primer cuestionario lo resolvieron 43 personas, el segundo 31, el tercero 36, no sé por qué esa diferencia. El cuarto 28 y ya el otro bajó a 19, 16 el del otro día. Venimos mal, yo creo que... Yo creo haber hecho todo, pero ¿hay alguna manera de fijarse o hay que entrar uno por uno, ¿no? Para ver si lo hiciste o no? Sí. Sí. ¿El de hoy lo hiciste? Porque hay una sola persona que lo hizo y es... No, me falta el de hoy. Adriano Darío Comparato Salsa. Es el único que lo hizo. Y le fue bastante bien, ¿no? Hizo la mitad. 12 minutos. Y está acá. Y lo de haber hecho recién, ¿verdad? Hoy es 21. Sí, lo hizo justo antes de empezar la clase. Es muy buchón el sistema. Me está agarrando frío, me voy a buscar. En resumidas cuentas, hasta mañana, a las 22 para hacer los cuestionarios. Bueno, chicos, ahora es momento de que ustedes hagan consulta. Dijimos que nos íbamos a quedar hasta las 8. Si no hay consultas, nos vamos antes. Si hay muchas consultas, nos podemos quedar un toque más, pero no nos vamos a quedar viendo la pantalla porque hoy la clase fue de onda.
Así que... ¿Hagan preguntas? O, como dicen en un casamiento, hablen ahora, callen para siempre. Aunque en realidad nos queda el jueves, pero bueno. Si tienen algún ejercicio resuelto que quieren revisar o que veamos, como hizo Rocío, se lo mandan y comparten la pantalla y nos lo muestran. No es lo más cómodo, pero es lo que tenemos. ¿Querés dejar de grabar, Javi? Y sí, buena idea. Si encuentro dónde dejar de grabar.